organizado con la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo, en preparación del Congreso Mundial de Derecho al Trabajo y Seguridad Social que tendremos en septiembre de este año. Nos interesa una participación activa de los chilenos en este congreso, que va a ser un congreso telemático, va a ser el primer Congreso Mundial de Derecho al Trabajo y Seguridad Social a través de la digitación, de lo digital. Y hay temas que son muy interesantes para toda la comunidad y un laboralista. Así que es por eso que esto ha sido una muy buena iniciativa de la sociedad. Por lo tanto, nos unimos con la facultad y con el programa y la mención entusiastamente a estas actividades que están programadas, que ya el presidente de la sociedad les dirá. Así que, sin más, dejo ahora con la palabra a doña Mónica Pizarro, quien es la presidenta de la Sociedad Peruana de Derecho al Trabajo y de Seguridad Social, para un saludo. Bueno, buenas tardes con todos nuevamente. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes esta tarde y por la iniciativa, ¿no?, de organizar esta serie de conversatorios en preparación a nuestro Congreso Mundial. Veo mucho entusiasmo por parte de la sociedad chilena por participar en el Congreso, lo cual me alegra muchísimo. El Congreso, como ustedes saben, no es un Congreso de la sociedad peruana, es un Congreso de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la cual todas nuestras asociaciones son parte, ¿no? Sino que a Perú le ha tocado en esta ocasión ser pues sede del Congreso, como lo fue también en su oportunidad Chile hace algunos años, como la mayoría de ustedes recordarán, ¿no? Como saben, el Congreso se va a desarrollar en Lima entre el 7 y el 10 de septiembre. Bueno, y decir en Lima es en realidad un decir, porque dadas las circunstancias nos vemos obligados a llevar el Congreso también de manera virtual, así que no vamos a tener la oportunidad de encontrarnos de manera presencial, sino que a través de esta misma plataforma Zoom, ¿no?, nos encontraremos para tratar los 7 temas principales del Congreso, que ustedes los conocen y sobre la base de los cuales también están organizando sus actividades, ¿no? Si quieren acceder o sea, si desean acceder al detalle del programa, pueden visitar la página del Congreso, que es, perdón, un ratito, www.islsslcongresslima2021.org. Ahí pueden encontrar el detalle del programa, así como de las ponencias principales. Las ponencias libres también están previstas que se puedan exponer en esta modalidad virtual. Ya hemos recibido resúmenes de las ponencias libres. El plazo venció hace algunos días para la presentación de los resúmenes. Varias personas de la sociedad chilena han presentado sus resúmenes que fueron admitidos, y esperamos que se presenten los trabajos completos hasta el 15 de julio, que serán objeto de nueva revisión. Ahí ya Danisa ha tenido la amabilidad de poner el link de la página del Congreso en el chat para que todos puedan acceder. Las inscripciones se encuentran abiertas, se pueden realizar en línea, el pago se hace a través de una plataforma segura brindada por PayPal, con tarjeta de crédito o de débito, y si ustedes prefieren, también pueden hacer una transferencia bancaria para pagar directamente a la cuenta de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo en Perú. Pero con los costos internacionales de las transferencias probablemente esto no les sea conveniente. Bueno, sin más, ¿no? Los invito a participar en el Congreso, a participar en estas actividades que está organizando su sociedad, y espero pues que nos veamos de esta manera virtual también en septiembre nuevamente, y que ya en el 2022 tengamos la oportunidad de reunirnos de manera presencial en el encuentro peruano, chileno, uruguayo que debemos organizar
hacia el verano del 2022, en el que esperamos ya la situación de la epidemia nos permita reunirnos presencialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Hugo. Muchas gracias, Pancho. Quiero darles la más calurosa bienvenida a todos los asistentes a esta primera charla, como del ciclo de preparación para el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que va a tener como sede nuevamente Sudamérica. Nos honra tener nuevamente puestas las miradas del mundo para desarrollar temas relativos a los sistemas de legislación laboral y de seguridad social, como así reza el programa del Congreso Mundial, que empieza el día martes 7 de septiembre de este año y se extenderá hasta el viernes 10 de septiembre con una nutrida cantidad de conferencias y de mesas de trabajo, el cual nosotros nos estamos comprometiendo desde ya para poderlas apoyar. Quiero darles la bienvenida y también agradecerles. Acá yo veo a muchos profesores y amigos asociados y todos vinculados a la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo, porque de alguna manera estamos dando cuenta de todas las actividades que como sociedad nos ha animado, sobre todo fuertemente este año, del cual pretendemos darle un apoyo y sobre todo tratar temas tan importantes y de relevancia como son, en primer lugar, esta primera sesión dedicada a la transformación del trabajo en punto a los desafíos del derecho del trabajo. Para nuestra área y en general, tanto la sociedad internacional como asimismo distintos órganos, por ejemplo la OIT y distintos estamentos de gobierno, para qué hablar de la realidad chilena, a propósito de todos los cambios futuros en materia constitucional y legal, se nos abre todo un mundo de discusión donde el relieve y sobre todo la eminencia de nuestra área de especialidad va a tener una particular importancia. Y lo digo porque todos, yo creo que de alguna manera vamos a tener que estar al tanto de participar activamente, creo yo, en moldear críticamente algo que, sobre todo para la ambivalencia que proyecta esta actividad a nivel mundial, va a conformar las ideas bases de la institucionalidad chilena, ni más ni menos. Por lo tanto, nosotros creemos como Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo, no solamente va en preparación a estos ciclos de charlas mensuales que vamos a tener con distintos puntos que van a ser tratados del programa del Congreso Mundial, sino que también nos vamos a preparar activamente para nosotros, entre la parte académica y sobre todo los operadores jurídicos del derecho del trabajo y la seguridad social, estar presente en la discusión que como institucionalidad nos enfrenta a los desafíos constitucionales ahora próximamente. Sin más, y agradeciendo nuevamente el programa de Maestría y Magíster, el ELEM de la Pontificia Universidad Católica, y a los coordinadores, Francisco Tapia y Paulina González, les quiero dar las más calurosas bienvenidas, así también como a los participantes directamente en ella, la profesora Carmen Domínguez y el profesor Villavicencio, quienes nos acompañan, asimismo de acuerdo al programa que va a explicar posteriormente. Les agradezco de manera personal la asistencia. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, partimos ahora entonces con el programa. El programa trata del primer tema del Congreso, que es la transformación del trabajo. Y le vamos a ofrecer la palabra, en primer lugar, a un querido amigo, Alfredo Villavicencio, ex decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho en la Universidad de Sevilla, ex profesor también de la Universidad de Sevilla, autor de obras muy relevantes en la disciplina y miembro además de una generación brillante del Grupo de Boloña. Me excluyo yo, por supuesto, pero el resto de los amigos que le integraban, que creó muchos lazos y unió a muchos latinoamericanos en esos maravillosos y nostálgicos días de la Plaza de Boloña, que echamos de menos seguramente con Alfredo. Alfredo, te cedo la palabra. Apreciados profesores, Hugo Fábrega, presidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Mónica Pizarro, presidenta de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, profesor Miguel Ángel Fernández, director del LLM de la PUC Chile,
profesora Carmen Domínguez, vicedecana de esta Facultad de Derecho, profesor Rodrigo Palomo, quien lo encuentro siempre en estas reuniones, estimados colegas y estudiantes. Espero que se encuentren bien cada uno y cada una de ustedes en medio de esta pandemia cruel que nos ha tocado vivir. Quiero comenzar agradeciendo a cada una y a cada uno de ustedes y a mi querido y respetado amigo Francisco Tapia por haberme convocado a este conversatorio previo al Congreso Mundial que, como ya se ha mencionado, se llevará a cabo en Lima en septiembre de este año. Si bien el siglo XX no pudo ser, como vaticinó Víctor Hugo, el siglo de la felicidad, a lo largo de sus décadas avanzamos significativamente en la conquista de cuotas cada vez mayores de civilización, siendo el derecho del trabajo la disciplina que más aportó en esta senda, como nos lo ha recordado el gran Gino Giugni. Y en las postrimerías del siglo XX, 1999, incluso en el año 2000, en Francia se aprobaron las leyes Aubry. Las traigo a esta reunión porque fueron leyes que redujeron la jornada máxima de trabajo en Francia a 35 horas semanales. Hace 21 años de esta aprobación, y es bueno recordarla porque desde la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en las relaciones laborales, hemos comenzado la ruta inversa. Y tenemos ahora serios problemas de extensión de la jornada por encima de los máximos legales a partir del teletrabajo impulsado determinantemente por la pandemia. Esto viene afectando los relevantes valores que el convenio número 1 de la OIT trató de custodiar al establecer la jornada máxima de 8 horas en 1919, hace 102 años, para graficar la importancia del tema. ¿Qué duda cabe? Que estos valores al descanso, a la salud, al emprendimiento y realización de proyectos personales o familiares, es decir, la vida más allá del trabajo, estaba y está involucrada en el respeto de la jornada máxima e incluso en su reducción paulatina. Por estas razones, he elegido como tema para mi intervención en este panel unas breves reflexiones sobre teletrabajo desde la óptica de su impacto en la jornada y en los descansos, que culminarán con unas ideas someras también sobre el mecanismo reequilibrador que se está utilizando cada vez con mayor intensidad, la desconexión digital. Empecemos, pues. Inicialmente, se señaló de manera prácticamente unánime que el teletrabajo implicaba un grado de autonomía mayor para los trabajadores, ampliándoles su capacidad de organización del tiempo del trabajo según sus intereses. Y entre ellos, por supuesto, ampliando las posibilidades de tener una vida más amplia y más fecunda, más allá del trabajo. Así, llegó a establecerse normativamente en el artículo 3.1F de la Directiva 2019-1158 de la Unión Europea y en el recientísimo Real Decreto Ley Español número 28/2020, que señala literalmente que el teletrabajo trae consigo notables ventajas sobre otras modalidades de prestación de servicio, mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos, mayores posibilidades y en algunos casos autoorganización con consecuencias positivas en todos estos supuestos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Sin embargo, en la realidad no siempre se dan las consecuencias deseadas por la norma, pues esto sobrepasa claramente la voluntad del legislador. Como sabemos bien quienes profesamos la humildad del rol de las normas en el mundo laboral, como nos enseñara Otto Kahn Freud.
en el teletrabajo sucede por variadas razones, pero sucede porque en muchos casos las exigencias de conexión permanente y plena disponibilidad que permiten las nuevas tecnologías abren la posibilidad de extender el tiempo de trabajo y reducir el tiempo de descanso, ocio y atención a las necesidades personales y familiares. Es decir, sucede porque es posible que así sea. Y lo peor es que muchas veces extienden el tiempo de trabajo sin dejar huellas, o siendo estas de muy difícil detección. Nos encontramos con diversos casos de hiperconectividad, con el consiguiente trabajo fuera de horario o hiperpresentismo, todo lo cual rompe las fronteras entre trabajo y descanso, con evidente perjuicio para la salud, con tecnoestrés, con fatiga, informática, con dolencias musculoesqueléticas en la vista, aislamiento, así como serios impedimentos para llevar a cabo otros proyectos personales o familiares. De otro lado, hay modalidades de teletrabajo en que la extensión de la jornada se da con mucha más intensidad. Claramente en las modalidades online frente a las modalidades offline. Y sobre todo, si en las modalidades online estamos en su expresión bidireccional, porque reclama la concurrencia simultánea con otros trabajadores y por ende la necesidad de tener regulada, establecida no solo una jornada, sino un horario. Y si a ello le agregamos una prestación sujeta a resultados, o una prestación en la que el empleador fija las cargas de trabajo, la consecuencia ha sido el incremento de la jornada y la consiguiente reducción de los descansos, generando importantes periodos de trabajo invisible que generalmente no se retribuye. Este lado oscuro del teletrabajo está haciendo reaccionar a los estados y a los legisladores, pues la famosa mayor dosis de autonomía y flexibilidad que favorecerían no solo las necesidades de la empresa, sino también las de los trabajadores, no han dado tal resultado, sino que más bien hemos retrocedido en materia de límites al tiempo de trabajo en un volumen significativo de trabajadores con gravosas consecuencias. Al respecto, estas nuevas regulaciones parten de dos premisas que explico muy brevemente. La primera es la igualdad de trato y la segunda es la necesidad de conciliar la vida personal, laboral y familiar. En lo que hace a la igualdad de trato, y no discriminación en materia de tiempo de trabajo, el principio general es sencillísimo. La introducción de nuevas tecnologías no puede ir en detrimento de los derechos de los trabajadores en materia de tiempo de trabajo. Parece de perogrullo, pero hay que repetirlo. Los trabajadores, los teletrabajadores, deben disfrutar de los mismos derechos que el resto de los trabajadores de la empresa, lo que supone no necesariamente una igualdad absoluta, puesto que, por ejemplo, el plus de transporte no se deberá pagar a quien labora sin necesidades de desplazarse, pero implica necesariamente una amplísima identidad en el elenco de derechos de cada uno de estos trabajadores. No hay nada en el teletrabajo que permita romper esa equiparación en derechos. La mayor flexibilidad que aporta el teletrabajo no implica que tenga que ampliarse la jornada, de manera que no podemos exceptuar las reglas sobre duración, cómputo, registro, descansos, siendo al contrario, el principio de igualdad, siendo contrario al principio de igualdad, que puedan establecerse condiciones que ignoren tales límites. En definitiva, la flexibilidad no puede ser equivalente
a la inexistencia de la jornada. Pero somos conscientes que el tema es complejo, por supuesto, mucho más de lo que se pueda decir en esta breve presentación. Hay materias como trabajo extraordinario u horario nocturno que tampoco pueden quedar a merced de la voluntad del trabajador. Lo sabemos. De allí que resulta imprescindible para ambas partes tomar algunas prevenciones, como que el horario se fije en el acuerdo de trabajo a distancia y que se efectúe obligatoriamente un control diario de cumplimiento de este horario. Y más aún, consideramos que esta situación abre un fecundo espacio para la autonomía colectiva. Nadie mejor que los empleadores y los sindicatos para acordar colectivamente la regulación más dúctil, más justa y más eficiente. Y señalamos esto porque tenemos la convicción que en general el control de la jornada en el teletrabajo requiere mayor regulación, un mayor número de mecanismos e instrumentos de control que cuando la prestación es presencial. Las zonas grises o las lagunas resultan contraproducentes, vistas desde el derecho a una jornada limitada de trabajo en este caso. Yo les diré que incluso en la presencial en Perú, en la primera década de este siglo, fue imprescindible una andanada normativa muy grande para obligar a tomar control de asistencia diario, porque en el trabajo presencial se estaba planteando una situación similar. Se estaba laborando muy por encima de la jornada máxima, sin que quedase una evidencia de la misma y sin que se viera reflejado este trabajo extra en la remuneración del trabajador. La segunda premisa tiene que ver con dos conocidos compañeros de camino. Iba a decir viejos, pero no lo son tanto. El teletrabajo y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Como hemos visto, se ha sostenido incluso normativamente a nivel europeo o a nivel estatal que uno de los principales beneficios para el trabajador o para el teletrabajador con los que se ha promocionado esta modalidad es que gracias a la autoorganización del tiempo de trabajo se podrá conseguir ese objetivo, conciliar las responsabilidades personales y familiares con las laborales. Sin embargo, conocemos a estas alturas gran número de casos en que esta conectividad permanente, esta hiperconectividad, atenta contra esa conciliación. La obligación de adaptar el teletrabajo a ella no es irrelevante, ni humana, ni social, ni jurídicamente. A casi concluir el primer cuarto del siglo XXI es claramente un signo de civilización. Los tribunales constitucionales europeos le han conferido relevancia constitucional y las leyes exigen esta conciliación cuando existen situaciones personales y familiares que lo ameriten. Además de ello, tenemos que recordar que si una de las finalidades del teletrabajo es conciliar estos ámbitos de la vida, hay que ponerla en práctica. Existe un derecho del trabajador, un derecho subjetivo del trabajador a esta conciliación. No todavía, pero dadas la relevancia constitucional y el fin del teletrabajo, el empleador por lo menos debe sustentar su negativa a conciliar en razones objetivas y suficientes. En todo caso, también es un terreno fértil para la negociación colectiva, que puede determinar desde el acceso al teletrabajo por la concurrencia de determinadas circunstancias personales o familiares, hasta la modulación del mismo, en función de tales circunstancias.
Estas reglas no deben ser irreversibles, sino existir en tanto las necesidades se presenten. Concluimos esta breve presentación con algunas reflexiones sobre lo que hemos denominado el derecho-deber a la desconexión digital. En sencillo, consiste en suprimir o cortar la comunicación con la empresa para garantizar el tiempo de descanso. Contrario sensu, partamos de señalar que la desconexión es un derecho que solo puede ejercerse en el tiempo de descanso, no durante la prestación de trabajo. Por lo tanto, desconectarse durante la jornada de trabajo puede ser un incumplimiento del trabajador que podría llevar a sanciones. Su finalidad es favorecer el efectivo disfrute del derecho al descanso diario, semanal, anual, y en las distintas circunstancias en las que este descanso es exigido, como en el caso, por ejemplo, de pre- y postnatal. Es decir, se trata de un instrumento esencial para facilitar el mismo, especialmente en los casos de prestación fuera del trabajo y mediante dispositivos electrónicos. Si además evidenciamos el hecho de que el descanso es un elemento esencial para la salud laboral, configuraremos también a la desconexión como un instrumento de la acción preventiva en materia de seguridad y salud laboral. Quiero insistir en un tema. Hablar de derecho-deber, derecho-deber de desconexión o a la desconexión no es irrelevante. No es solo referirnos a la otra cara de la moneda. Busca dejar sentado que no se concibe solo como una potestad del trabajador, sino también como la obligación del empleador de garantizar la desconexión, dados los valores en juego: descanso, conciliación, salud, es decir, aquello que denominamos al principio como la vida más allá del trabajo. Resulta importante resaltar esta configuración como deber, porque así el empleador no queda en actitud pasiva, dejando que sea el trabajador el que ejerce o no su facultad, porque esa situación es el caldo de cultivo para jornadas excesivas. El empleador debe ser garante de este derecho y responsable por su cumplimiento. Recordemos que el derecho a no atender al empleador fuera del tiempo de trabajo era algo perfectamente tutelado por el ordenamiento jurídico en materia presencial. De allí que estar obligado de alguna manera a responder los mensajes del empresario o los pedidos del empresario durante el descanso supone, dicho con toda claridad, trabajar durante el descanso, lo cual es contrario a la regulación sobre tiempo de trabajo, que diferencia claramente entre este y el de descanso. El trabajador siempre se ha podido negar a trabajar durante su tiempo de descanso, sin que ello sea expresión de un derecho de resistencia. Por lo tanto, un derecho a la desconexión, entendido dentro de estos límites, no añade mucho a nuestro ordenamiento. Y hubiera bastado con afirmar el principio de igualdad en materia de condiciones de trabajo. Sin embargo, en el contexto de hiperconectividad, es necesario, diría, es imprescindible prever la desconexión como un deber del empleador, una obligación de garantizar la certeza del derecho a descanso del trabajador y con ello su salud y la conciliación de su vida personal, laboral y familiar. Es estimar que la desconexión debe garantizar al trabajador, no una mera posibilidad,
sino la certeza jurídica de su derecho al descanso. Y así está previsto en el artículo 18 del Real Decreto 28/2020 español, cuyo primer apartado señala expresamente: el deber empresarial de garantizar la conexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso. El deber empresarial de garantizar la desconexión, dice la norma. El legislador, pues, ha reforzado el cumplimiento del derecho con un deber de garantía. Es decir, permítanme la osadía, no estamos ante una mera obligación de medios, sino ante una de resultados. Concluyo con algunas precisiones al contenido del derecho de ver a la desconexión digital. Como punto de partida debemos tener en cuenta que la existencia de la desconexión digital no supone necesariamente que los trabajadores no puedan realizar trabajo fuera de su jornada habitual. Para ello están las horas extra o extraordinarias, o la posibilidad de pactar guardias, o la localización y disponibilidad del trabajador. La gran diversidad de posibilidades, sin embargo, ha llevado a que los ordenamientos europeos reenvíen a la negociación colectiva el desarrollo regulativo múltiple, dado que las formas o medidas de desconexión deben adaptarse al sector, al tipo de prestación, a las tareas, a cómo se organizan las mismas, reflejando así la pluralidad de posibles opciones que existen para garantizar una efectiva desconexión trabajador. Ante la ausencia de la negociación colectiva, y con esto voy concluyendo, será el propio empresario, a través de una política interna, quien deba establecer estas medidas de desconexión. Permítanme, para cerrar, un breve catálogo de ellas. Comienzo por la llamada siesta digital, entre comillas, por supuesto, por la que se impide tanto la remisión como la respuesta de correos electrónicos, o el uso del teléfono móvil de la empresa durante los periodos que no son de trabajo. La prohibición, en segundo lugar, a los mandos intermedios o directivos de remitir comunicaciones a partir del momento en que finaliza la jornada de trabajo. Y esto puede llevar aparejado incluso una sanción para quienes incumplan con esta prohibición. En tercer lugar, la exigencia de dejar en el lugar de trabajo los dispositivos que permitan o que permiten la conexión cuando el trabajador se va de vacaciones. El sistema Mail on Holiday, por el que los correos electrónicos dirigidos a los trabajadores en vacaciones se redirigen automáticamente a trabajadores que están en activo durante esos periodos. Los sistemas de respuesta automática, una vez que finaliza la jornada de trabajo, advirtiendo del horario de atención. La prohibición de realizar reuniones fuera del horario de trabajo. Y finalmente, en la negociación colectiva ha aparecido la creación de la figura de un encargado de velar por el cumplimiento de los protocolos de desconexión. Hay, pues, un buen elenco de reglas en el derecho y en la práctica negocial comparada, de manera que se pueda garantizar el respeto a un derecho tan importante como elemental: la limitación de la jornada de trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Alfredo, muy interesante. Esperamos la segunda parte, en la segunda ronda, que puedan intercambiar opinión ahí con la profesora Carmen. Me es muy grato saludar a nuestra directora, al profesor Miguel Ángel Fernández, y darle las gracias por acompañarnos en esta actividad. Él más tarde va a proceder a cerrar la actividad. Le cedo ahora la palabra a la profesora Carmen Elena Domínguez, nuestra vicedecana, y nuestra muy querida profesora que participa y ha dirigido el Departamento de Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Facultad
durante muchos años, con mucho brillo. Así es que, Carmen Elena. Muchas gracias, Pancho. Primero, saludarlos a todos. Da gusto, aunque sea a través de estas pantallitas, estas pequeñas pantallitas en el computador, ver la cara de grandes amigos y recordar un poco esas reuniones que hemos tenido donde hemos podido no solo compartir nuestros pensamientos, nuestras reflexiones respecto al derecho al trabajo, sino también camaradería, ¿verdad? Que es lo que probablemente en esta reunión vamos a seguir extrañando. Pero bueno, como bien decía Alfredo al inicio de su intervención, ya llegará el momento en que podamos reunirnos nuevamente. Por supuesto que quiero iniciar estas breves palabras saludando a todos los amigos presentes, especialmente a la presidenta de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que hoy nos honra con su presencia. También a nuestro presidente Hugo Fábrica, a los organizadores de esta actividad, a don Pancho Tapia, director de la Mención de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del LLM, y al LLM tenemos a su director y tenemos a Paulina, su coordinadora ejecutiva, que hoy día nos acompañan en esta tarde para conversar sobre, en esta primera sesión del ciclo de preparación al Congreso Mundial de la Sociedad Internacional, disculpe, de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. El objetivo, como bien decía nuestro presidente Hugo, es conversar un poco sobre estas transformaciones del derecho al trabajo y más precisamente sobre aquellos desafíos que nosotros podemos ver. Parece un objetivo difícil de abordar en estos pocos minutos y por lo tanto, más allá de abarcar muchos temas, voy a tomar la misma metodología planteada por Alfredo y más bien me voy a enfocar en uno, básicamente para plantear el tema, para instar a la conversación y que después en el momento de las preguntas podamos abordar esas temáticas o cualquier otra que ustedes estimen bien a presentar. Y bien, sobre qué tema yo quería abordar, pensando dentro de toda la gama, ¿verdad?, de los fuertes desafíos que se presentan el derecho al trabajo, considerando los importantes cambios que han tenido las formas de plantearse la relación laboral, tanto que han influido o han cuestionado tanto la descripción de los sujetos, quiénes son los sujetos de la relación laboral, pero también las formas de relacionarse. Yo quería centrarme quizá en el primer punto, y en hacer una reflexión respecto a los sujetos y concretamente un sujeto en específico. Un tema que considero ha cobrado mayor importancia en estos últimos años, adquiriendo una entidad propia y siendo objeto del quehacer tanto legislativo como en materia judicial y por supuesto también doctrinaria dentro del derecho del trabajo. Un tema que si bien es de vieja data, ha sido impulsado últimamente por las demandas sociales y culturales de mayor igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Sin duda quisiera destacar como un desafío del derecho del trabajo el incorporar en su ADN esta mirada de género, que nos pide redefinir el principio de igualdad y más profundamente el principio de dignidad, y reflexionar sobre qué ajustes debe hacer no solo la regulación laboral, sino que el derecho del trabajo en su completud, para responder de mejor manera a este requerimiento. Claramente, la génesis de este desafío no es ni propio ni exclusivo de nuestra disciplina. Es un tema transversal que implica una reformulación de la comprensión de los roles sociales, pero que sin perjuicio de ello permee y compele a la función del derecho social, de la función social del derecho del trabajo. En términos más precisos y para incorporar un poco de carne, podríamos decir, a esta conversación, en el ámbito de la evidencia científica, es posible encontrar estudios recientes provenientes de otras disciplinas que han entregado cierta evidencia acerca del rol de la legislación y su diseño para disminuir la brecha de género. Y con esto estoy citando, entre otros, un estudio de la American Economic Association del año 2020 de Hyland, Jankov y Goldberg, que en esta investigación, que no abordaré en profundidad ni mucho menos, pero se establece esta
este indicio de correlación entre el rol de la legislación y el efecto de la disminución de la brecha de género. Estudios como este evidencian el impacto que puede tener el derecho al trabajo en este desafío social de lograr una mayor igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Y refuerzan y recuerdan los llamados que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, tanto hace más de 50 años en el Convenio 100, como hace un par de años con el Convenio 190, para que sus miembros consagren en sus ordenamientos jurídicos la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Dentro de este gran tema, ¿no?, que podríamos identificar como la brecha de género en el mundo laboral, yo quisiera abordar dos temáticas centrales, ¿no? Por un lado, la brecha de género que se da en la participación laboral de las mujeres, y por otro, el conocido tema de la brecha salarial, ¿no? Respecto a este primer tema, la brecha en la participación laboral de las mujeres, y tomando los datos del boletín del Centro de Políticas Públicas de la UCD de marzo del año pasado, podemos destacar que si bien en los últimos 20 años la participación laboral de las mujeres ha aumentado en nuestro país, bordeando el torno al 55%, con un tope, con un pic, esa es la palabra que buscaba, en el año 2018 de casi 57%, esta sigue siendo baja, ¿no?, respecto al promedio de los países de la OCDE, que más bien la estima bordeando 65%. Estudios anteriores a este que les remitía del Centro de Políticas Públicas de la UC, de otros investigadores, evaluaban estas cifras de formas más auspiciosas, entendiendo que si bien existe una brecha en la participación femenina, no es o no está tan distante a este universo que nos comparamos, que son los países de la OCDE, cuando comparamos países con el mismo nivel de desarrollo, ¿ah? Ahora, sin embargo, estos datos quedan un poco desfasados y deben reevaluarse a la luz de la crisis económica y sanitaria que ha afectado especialmente la tasa de participación femenina, disminuyendo esta en más de 6 puntos en el caso de Chile, y de acuerdo al informe de la CEPAL, en más de 12 puntos porcentuales a nivel global. Como advirtiera el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas de nuestro país, si bien la crisis económica ha afectado al mundo del trabajo, tanto a los trabajadores hombres como a las trabajadoras mujeres, el hándicap de base en la participación femenina se ha visto profundizado. La afectación de sectores económicos con participación importante de mujeres, el cierre de los establecimientos educativos, escolares y preescolares, las cuarentenas y el distanciamiento social, y las dificultades de acceso al apoyo en la realización de actividades de cuidado y actividades domésticas han influido en una disminución importante en la participación de las mujeres en lo que se denomina el mercado de trabajo. En consecuencia, y reitero, la crisis sanitaria se ha traducido en una crisis económica para todos, pero con especiales efectos sobre las mujeres, advirtiéndose una recuperación más lenta del empleo femenino, ¿no?, lo que conllevará efectos sobre el desarrollo de los países aún no dimensionados, pero advertidos por distintas entidades, y ahí vuelvo a destacar este informe de la CEPAL especial sobre el COVID-19. Pero un segundo punto que quería destacar en esta breve reflexión tenía que ver con el tema de la brecha salarial. En un segundo orden de cosas, entonces, cuando hablamos de esta perspectiva de género en materia laboral, no podemos obviar el tema de la brecha salarial, ¿ah?, discutido hace varias décadas ya a nivel internacional. Básicamente, la base es la consigna de entender que trabajadores hombres y trabajadores mujeres que realicen un trabajo de igual valor no pueden sustentar una diferencia remuneracional que se base solo en el elemento sexo. De acuerdo al informe global sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial, América Latina y el Caribe presentan un promedio de alrededor del 29% de brecha de género, siendo Nicaragua el país líder en la región y con menor brecha de género. En el caso de Chile y de Perú, dado que estamos conmemorando o preparándonos para el Congreso Mundial que celebraremos allá,
Se encuentran en los puestos 57 y 66 respectivamente de un total de 153 países en las 4 dimensiones medidas: participación y oportunidades económicas, logro educativo, salud y supervivencia y empoderamiento político. Para estas aparentes buenas evaluaciones de ambos países, sin embargo, en ambos se destaca que sus peores rankings se juegan en la participación de la mujer en el mercado del trabajo y en la igualdad de remuneraciones por trabajos de igual valor. Ambos países han identificado esta debilidad y con algunas similitudes y varias diferencias han tomado medidas para revertirla, con acotado éxito, en todo caso, digo desde ya. En el caso de Chile específicamente, este presenta cifras de brecha salarial entre hombres y mujeres que en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2016 promedian alrededor de un 32% en el ingreso real medio y un 25% en el ingreso real mediano. Estas brechas salariales tienen ciertas particularidades en cuanto al rango etario y al nivel educativo. Y básicamente, a mayor edad de las trabajadoras mujeres, es mayor la brecha remuneracional y también a mayor nivel educativo es mayor la brecha remuneracional. Algunas iniciativas directas de política pública que han buscado incidir en esta disminución de las brechas salariales entre hombres y mujeres en nuestro país son, por ejemplo, en el año 2009, la ley 20.348, primer gobierno de la presidenta Bachelet, por la cual Chile incorpora en su regulación laboral el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor en términos específicos, acotando el mismo a cargos o funciones y previendo herramientas de tutela ante la empresa y los tribunales de justicia. La Constitución Política de la República de Chile daba el sustento a este principio en los derechos consagrados en los numerales 2 y 16 del artículo 19, los que aseguran la igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Más precisamente, el artículo número 16, o sea, el número 19, número 16, prohíbe toda forma de discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, ¿no? Sin perjuicio de que autoriza ciertas diferencias que puede establecer la ley. La ley incorporó al Código del Trabajo entonces este artículo 62 bis, el que prohíbe las discriminaciones por sexo en materia remuneracional, salvo cuando las mismas obedezcan a razones de capacidad, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad, entre otras. Es decir, y a contrario sensu, la ley permite al empleador establecer remuneraciones diferenciadas entre trabajadores que presten un mismo trabajo, y aunque sean de distinto sexo, con tal que las mismas se fundamenten en criterios objetivos como los señalados. Por otra parte, en el año 2017 podemos ver un segundo ejemplo de una regulación que buscó incidir o dar algunos puentes tendientes a disminuir la brecha salarial en nuestro país. La ley 20.940, que fundamentalmente es una reforma al sistema de relaciones colectivas de trabajo, explicitó como materias de negociación colectiva el acuerdo de planes de igualdad de oportunidades y equidad de género y de acciones positivas para corregir situaciones de desigualdad, promoviendo por lo tanto la acción colectiva del mundo sindical en el enfrentamiento de la brecha de género. Asimismo, esta norma estableció como obligación para el empleador entregar a las organizaciones sindicales que lo soliciten información sobre las remuneraciones asignadas a los trabajadores en los distintos cargos y funciones, lo que en la práctica podía utilizarse como una herramienta de igualdad retributiva y de control de diferencias discriminatorias en razón de sexo. Los cambios legales antes mencionados y principalmente el primero, pues el segundo es de data más reciente y además se refiere a ciclos colectivos, ¿no? Que son de más larga data y además yo no sé todavía, no desconozco si existen estudios que hayan relevado la incorporación de este elemento de
género en las negociaciones colectivas. ¿Ah? ¿Hay algún tipo de reflexión realizada por el Consejo Superior Laboral cuando hacía el seguimiento de la Ley 20.940, pero era acotado a la revisión del año, ¿verdad? Y en base también a la información que se puede recabar. Por lo tanto, haciendo una revisión y fundamentalmente de la primera política o de la primera ley que buscaba contener la desigualdad arbitraria en las remuneraciones entre trabajadores hombres y mujeres que realizan un trabajo de igual valor, que traducido en lógica chilena eso era reducido a la lógica de los igual cargo y funciones. Las principales críticas apuntaban a la restricción de la igualdad prevista en el ordenamiento chileno, ¿ah? Porque comparaba funciones y no trabajos de igual valor, como la norma internacional lo establece. Esto se entiende en parte por la particularidad del sistema de relaciones colectivas de trabajo chileno, el que fija como centro de negociación a la empresa y por lo tanto las comparaciones para determinar las diferencias arbitrarias en las remuneraciones de hombres y mujeres que hacen un mismo trabajo se miden en el contexto de la empresa. ¿Ah? Sin embargo, la crítica apunta también al excesivo formalismo con el cual puede leerse el criterio legal chileno para determinar la desigualdad salarial, igual cargo o funciones, como así también la amplitud de las hipótesis de exclusión del actuar prohibido, diferencias salariales por razones de capacidad, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad, las que podrían ocultar una discriminación por sexo. Por otra parte, la acción de tutela de derechos fundamentales, a través de la cual puede perseguirse la protección de la no discriminación por género, prevé como requisito procesal previo la debida denuncia ante el empleador y la consecución del procedimiento de investigación previsto en el reglamento interno de la empresa. Esto genera desmotivación al ejercicio de la acción judicial, el que parece no remediarse con la legitimación activa que tiene el sindicato al que se encuentra afiliada la trabajadora víctima de la discriminación salarial para denunciar los hechos ante la inspección del trabajo. Finalmente, la mayor operatividad aparente que se lograba al optar por el criterio de cargos o funciones, por el que opta nuestro legislador en vez de trabajo de igual valor, se pierde en el formalismo de las estructuras administrativas de cada empresa, la que puede crear tantos cargos como la necesidad lo requiera, haciendo difícil, por lo tanto, su comparación y, por ende, el testeo y la eficacia de la norma legal. Es más, esta ley incorporó como contenido obligatorio el reglamento interno de las empresas la descripción de los cargos y funciones que poseen, con indicación de las características técnicas esenciales de ellas. Se buscaba con esto favorecer la comparación más allá de las formalidades del organigrama de una empresa y por lo tanto simplificar la fiscalización. Sin embargo, esta obligación solo se impuso a las grandes empresas que representan un número menor de empleadores en nuestro país. En definitiva, la normativa es perfectible y probablemente de ello dan cuenta los distintos proyectos de ley que están en el Congreso actualmente, aunque hay que decirlo, muchos de ellos o casi todos ellos con escaso avance, ¿ah? Y por lo tanto se advierte un poco de interés de nuestros legisladores en entender que este es un problema actual. Nosotros lo definimos como derecho del trabajo, pero por supuesto que también excede solo el ámbito laboral. Todo lo anterior solo reafirma la necesidad de entender que la brecha de participación y la brecha salarial de la mujer en el mundo del trabajo es un desafío para nuestro actual y futuro derecho del trabajo, el que debe profundizar y comprender con una perspectiva integral lo central de la erradicación de formas de discriminación que tengan por base el criterio del sexo. Todo lo anterior reitera mi propuesta inicial de entender que este es un desafío del derecho del trabajo, incorporarlo a su ADN y por lo tanto apoyar al desarrollo de una sociedad más justa. Les agradezco su atención y confío en que este tema será abordado en nuestro próximo Congreso Mundial. Entiendo que principalmente a través del grupo de investigación número 4 a cargo de las profesoras Mónica Schlatter, Vollmer, disculpen mi alemán, y María Luisa Molero Marañón. Muchas gracias, Pancho. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por la exposición. Muy interesante. Iniciamos. Hay muchas preguntas y imposible tomarlas todas las que han llegado, pero quisiera plantearle a Alfredo que en esta segunda parte
si quiere ahondar algo en materia de teletrabajo y derechos colectivos, que es uno de los temas sobre los que más se ha insistido, y cualquier otro tema que él estime conveniente agregar. Con mucho gusto, querido Pancho. El tema de los derechos colectivos, no solo en el ámbito del teletrabajo, sino en general, es una de los grandes retos que tenemos en nuestra disciplina. Quiero decir que, por lo menos en Perú, nosotros teníamos una regulación de teletrabajo como en América Latina de una década atrás. Sin embargo, teníamos 2.000 teletrabajadores inscritos hasta que llegó la pandemia. La pandemia nos puso de cabeza, entre otras cosas, en el tema de la prestación presencial de labores. Y nos obligó a reconvertirnos en todo lo que fuese posible, todo puede hacerse a distancia, al mundo del teletrabajo. Y entonces, digamos que también los derechos colectivos se han visto obligados a llevar adelante esta reconversión, pero en un ambiente doble o triplemente adverso, es el ambiente de la pandemia. Porque ya no solo enfrentamos a las dificultades del ejercicio de los derechos colectivos de un conjunto de trabajadores que ha perdido ese espíritu de grupo, ese sentido de pertenencia, porque cada uno está en su domicilio, sino que además todo esto se da en una crisis sanitaria de la dimensión que por lo menos ha tenido en el Perú. En el Perú, saben ustedes que tenemos unas elecciones que están todavía por resolverse, pero en el Perú, cuando el 15 de marzo se llevó a cabo, hasta hace año y 3 meses, se llevó a cabo la primera cuarentena, teníamos 100 camas en las unidades de cuidados intensivos para 33 millones de peruanos. Fruto particularmente de un modelo neoliberal que privatizó todo lo que pudo, y no solo dentro de los cánones de actividades empresariales, sino incluso abandonó la salud, la educación, la seguridad ciudadana, y esto ha llevado a que tengamos el más alto índice de fallecidos, de letalidad de la pandemia por millón de habitantes. Entonces, la situación ha sido particularmente crítica y ha tomado en los diversos países un periodo de adecuación mayor en el que las relaciones colectivas han quedado un poco pasmadas. Actualmente debo decir que como esto de transitorio está tomando visos de permanente, por lo menos en un conjunto de expresiones, este tipo de reuniones las vamos a seguir manteniendo al futuro infinitas veces. La internacionalización de nuestra actividad universitaria se ha visto potenciada a la N, porque ahora yo puedo tener a mi amigo Pancho Tapia en clase en la universidad sin pedirle que sacrifique nada más que 1 hora y media de su tiempo. En la coyuntura anterior tenía yo que conseguir que él vea 3 o 4 días fuera de su hábitat y de su mundo laboral para venir acá, por cierto, con diversos incentivos, particularmente gastronómicos y de otra índole, pero era un movimiento gigantesco en comparación de lo que sucede ahora, donde podemos tener a cada uno de nuestros amigos queridos en clase permanentemente. ¿Qué quiero decir? Herramientas como esta están favoreciendo en ciertas actividades la celebración, por ejemplo, de las asambleas en materia de derecho colectivo, las tomas de decisiones, la participación mayoritaria.
pero por otro lado, como nos sucede en clase, están presentes, pero no están presentes. Es decir, esto es una especie de mundo paralelo, en donde está allí muchas veces su cuadradito o su rectángulo con su nombre, pero no sabemos si el estudiante o el afiliado está realmente allí. Y entonces vivimos un mundo paralelo en el que no están quedando bien parados los derechos colectivos, y mucho menos la actividad conflictiva, que finalmente es la que garantiza, digamos, alguna posibilidad de obtener un resultado favorable, parcialmente, aunque fuere, a los intereses de los trabajadores. Entonces, el teletrabajo ha venido para quedarse, sí, no en las dimensiones que tenemos en este momento, porque aquí hay un incentivo sanitario claro, pero muchísimas de estas herramientas van a llevar a que diversas actividades, por lo menos parcialmente, tengan un componente de digitalidad que hay que administrar, de diferente manera según las actividades. Creo que en los temas de género, que Carmen ha abordado tan solventemente, es cierto que los estados han emprendido una política normativa muy intensa y que esta política normativa ha dado mejores resultados que lo que usualmente sucede con las normas laborales, porque claro, es un problema que nos toca en la esencia de nuestra dignidad humana. Es un problema que nos convoca y nos debe convocar a todos. No es un tema en el que se establecen normas que restringen los derechos de la parte fuerte para frente a la débil, y que por lo tanto requieres además de un aparato coercitivo y de un aparato de autotutela. Hay una concientización muy importante en el tema de género, que hace que esas normas vengan acompañadas de políticas públicas muy importantes, de políticas públicas, de planes nacionales de igualdad de género, que lo abordan en toda su multisectorialidad. Porque, como suele suceder en estos casos, el dato normativo está allí, sirve para, pero el fenómeno en sí mismo es un fenómeno cargado de ingredientes culturales, de idiosincrasia, de organización de la sociedad, que reclama una modificación de patrones de conducta que va más allá de las normas y que afortunadamente hemos ido asumiendo. Yo creo que este siglo nos permite hablar de grandes transformaciones, de grandes pasos en ese modelo, y también de una lucha que hasta ahora no termina de dar todos los resultados que esperaríamos, que es la lucha contra la violencia de género, ¿no? Tenemos unas tasas de feminicidios muy elevadas, extremadamente elevadas, incomprensiblemente elevadas, pero a veces uno ya se ve la necesidad de renunciar a comprender, porque realmente con los elementos de convicción que tenemos no hay cómo encontrarle una explicación, ya no una justificación, que no la tendría en ningún caso, pero muchas veces tenemos restricciones para eso. Pero sí creo que en estas 2 décadas de este siglo, el tema de género está en la agenda de todos los gobiernos y está siendo objeto de una actuación multisectorial, intersectorial, que está comenzando a tener frutos para bien de toda la sociedad, ¿no? Siempre seremos una mejor sociedad si es que comenzamos a dar pasos para resolver estos temas, digamos, de tan larga data y tan
tan acuciantes como los referidos a la igualdad de oportunidades, a la brecha salarial, a los temas de educación, a los temas de salud, a los temas de general ingreso al mercado del trabajo, y no solo en los niveles más altos, porque la brecha salarial que se da con mayor profundidad en el sector servicios tiene sus máximas expresiones en los niveles más bajos, en donde casi, digamos, sobre 100, las trabajadoras perciben 65 en este sector servicios y en las actividades más bajas. Entonces es una cruzada que hay que comprarse. Creo que todos estamos en esa línea. Tenemos que ir acortando los plazos para obtener resultados en el más pronto periodo. Muchas gracias, Pancho. Gracias, Alfredo, muy interesante. En esta segunda parte, la profesora Carmen Domínguez, a propósito de este interesante concepto que ha planteado Alfredo de esta doble dimensión de la realidad que estamos viviendo hoy día, trabajo y disrupción digital, y de cómo se va afectando lo que antiguamente conocíamos como un modo productivo presencial con sus distintas características. Le pregunto y le extiendo, y también recojo algunas preguntas que estaban planteadas. ¿De qué forma va a afectar todo esto, esta disrupción digital en el plano de las relaciones laborales? Ufa. ¿Cuántos minutos tenemos? No, a ver, yo creo que sin duda esta es una pregunta que deberíamos formular al final del ciclo, ¿verdad? Porque, a ver, yo me acuerdo que ustedes, los que más me conocen, sabrán que he dedicado parte importante de mi interés investigativo al tema de la descentralización productiva y cómo ese fenómeno un poco generaba este desafío, ¿ah? Este cambio, este movimiento, desafiar el derecho del trabajo para reformular sus sujetos, sus objetos, su función en definitiva. Pues bien, lo mismo uno podría decir es aplicable frente a esta lógica que nos presenta la tecnología, y que si bien uno ya lo viene arrastrando hace tiempo, es decir, la tecnología y el efecto sobre el derecho del trabajo es algo que ya podemos ubicar dentro de la doctrina de los años 70 en adelante, con distintas manifestaciones y con distintas puntuaciones dependiendo del fenómeno que se está abordando. Alfredo bien apuntaba a un fenómeno que es el del teletrabajo, ¿ah? Es básicamente que es un fenómeno de deslocalización. Cuando yo saco el trabajo y lo sitúo ya sea en un domicilio o en un lugar libremente elegido por el trabajador, ¿verdad? Fenómeno, insisto, también de antigua data. Lo que pasa es que las magnitudes y la revolución que ha significado la pandemia para entender que ese trabajo no es excepcional, es viable, es posible. No solo se incorpora el argumento que se señalaba en la década de los 70, que era el ahorro de los costos, ¿ya?, para las empresas, sino que también hay una demanda por mayor flexibilidad por parte de los trabajadores, que como estoy totalmente de acuerdo con Alfredo, que es una demanda que a veces parece más bien poco realista, ¿verdad? Pero que sí nos exige revisar el objeto regulado, que es el trabajo humano, y la función de esa regulación, que es proteger de tal forma que esa prestación de servicios respete la dignidad humana de ese trabajador, ¿ah? Y eso, bueno, solo recordar y ahí quizá añadir a lo ya dicho por Alfredo, que el teletrabajo es una realidad que se nos masificó de fuerte manera en producto de esta pandemia. Muchos dicen que esta masificación viene para quedarse. Habrá que ver cuánto hay de cierto en esa proyección.
Sí, lo cierto es que la pandemia ha detonado que muchos países ordenen la figura, regulen la figura, la repiensen. No tenemos que creer que es una sola dimensión de teletrabajo. Si uno hace una revisión amplia o más bien panorámica de que cómo lo están regulando los distintos países, hay matices importantes. Aquí solo mencionar algunos, Argentina tiene una regulación reciente, Chile, por supuesto, tiene una regulación reciente, Italia del 2017, la del Perú era del 2013, 2015, es decir, es un fenómeno que se incorporó a la realidad del trabajo dependiente, ¿ah? Y que por supuesto ha exigido la redefinición de, con el objeto de cumplir los objetivos del derecho del trabajo. ¿Ah? ¿Cómo cumplimos la tutela de los derechos fundamentales en esta nueva dimensión de trabajo a distancia? ¿Cómo cumplimos el derecho a descanso en esta nueva dimensión a distancia? Etcétera, etcétera. Quizás sobre eso incorporar algunos datos interesantes de lo que ha pasado en nuestro país. En Chile, a ver, ustedes saben que tenemos una regulación que si bien nace en pandemia, es concebida prepandemia. Eso ha hecho que en la práctica se discuta tanto si estamos efectivamente en una figura de teletrabajo de acuerdo a lo regulado por la ley 21.220 o no, y por lo tanto si son exigibles todas las obligaciones que nacen de esa ley, sí o no. Y ahí hay una discusión no solo a nivel de doctrina, sino que es posible identificar algunos fallos que han menguado la aplicación en estricto de esa normativa. ¿Ah? Y también, por supuesto, que otro de los temas interesantes que es posible identificar a partir de nuestra regulación es el tema que decía Alfredo, el derecho a la desconexión. Porque nuestro país, en definitiva, opta por una regulación del derecho a la desconexión donde principalmente autoriza al trabajador a un no hacer, a un no responder las comunicaciones, órdenes u otros requerimientos que se le produzcan dentro de la jornada laboral semanal, dentro de la jornada semanal hábil, pero en horario fuera de la jornada. Y por otro lado, es más intenso el derecho de desconexión porque va asociado a una prohibición y no solo a una facultad del trabajador de no hacer, sino que a una prohibición del empleador de formular órdenes y requerimientos, pero eso limitado a el descanso semanal, a la jornada laboral no hábil, podríamos identificar. Y eso es interesante porque da cuenta de cuál de cierta forma es el perfil que optó el legislador nacional a la hora de comprender y recoger ese derecho de desconexión, que como bien decía Alfredo, tiene muy diversas dimensiones dependiendo del país en que uno pueda hacer ese análisis. Entonces, a ver, solo eso respecto al tema del teletrabajo, pero sin duda que el tema tecnológico trae otros desafíos. Me imagino que luego conversaremos en otros ciclos. El tema de los trabajadores de plataforma también viene de la mano del uso de este ejercicio del poder de dirección a través de la tecnología y la definición de esa prestación de servicios a través de esto. Más bien la aplicación de plataformas virtuales, ¿verdad? Entonces, son muchos temas, aquí solo planteamos dos, pero hay una redefinición de la forma de prestar servicios, hay una redefinición de cómo se ejerce el poder de dirección y por lo tanto una redefinición de cómo hacemos o tutelamos de forma efectiva tanto los derechos laborales como especialmente los derechos fundamentales de esos prestadores de servicios en calidad de trabajadores dependientes. Eso, Pancho. Muchas gracias, Carmen. Bueno, yo creo que ha sido muy, muy interesante para todos. Vamos a tener que repetir. Presidente Fábrega, vamos a continuar con este ciclo después. Quisiera saludar y entregarle la palabra a nuestro director para que despida la actividad. Muchas gracias, Pancho. Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar y agradecer especialmente a nuestra vicedecana, profesora Carmen Domínguez, a la presidenta de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo,
y Seguridad Social, Mónica Pizarro, al presidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo, Hugo Fábrega, a uno de nuestros expositores hoy día, profesor y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Perú, profesor Alfredo Villavicencio Ríos, al coordinador, desde luego, de nuestra mención, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, profesor Francisco Tapia, quien nos ha permitido ser parte de este encuentro preparatorio, que realmente ha sido, creo yo, escuchando las dos intervenciones y la ronda de respuestas, realmente ha sido una preparación, ¿no?, para ese Congreso Mundial de septiembre próximo en la inolvidable y entrañable Lima, ¿no es cierto?, que está dedicado precisamente a los retos de los sistemas de legislación laboral y seguridad social. Y ello además no podemos olvidarlo, Alfredo, en el marco de los 200 años de la independencia de Perú. Así que aprovechamos también de saludarlos especialmente. Muchas gracias. Agradezco a todos, especialmente a nuestros alumnos, graduados y profesores que nos han acompañado, y lo hago recordando uno de los fines con que fue fundada la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Bruselas en 1958, en orden a promover el intercambio de ideas e informaciones comparativas, así como fomentar la colaboración estrecha entre universitarios, juristas y otros especialistas en el campo del derecho del trabajo y de la seguridad social. Aprovecho de desear el mayor éxito en el congreso que los espera, aunque sea a la distancia, en septiembre próximo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, director. Bueno, ponemos fin a nuestra actividad. Quedan invitados. Hugo, la próxima reunión de la sociedad en el marco de la preparación del Congreso Mundial. Tenemos fecha para el próximo miércoles 14 de julio. 14 de julio. 14 de julio es la próxima reunión. Se estará informando oportunamente a todos acerca del contenido y participantes, exponentes que va a haber en esa oportunidad. Y también los queremos invitar para una actividad que vamos a desarrollar desde el ELEM en conjunto con la oficina en Chile y para el Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo y Constitución, el día 30 de junio, en que van a participar Humberto Villasmil, el especialista principal de la oficina en Chile, profesor también de nuestra mención, y el profesor Jorge Rosenbaum Rimolo, quien es el presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social y un conocido profesor, autor, etcétera, en esta área. Así que quedan todos invitados para estas dos actividades y les agradecemos mucho su participación hoy día. Gracias, Alfredo. Gracias, Carmen. Gracias, Paulina. Gracias, director. Gracias a ustedes. Muy amable. Cuídense. Cuídense mucho.